Hermanos, bendiciones del Señor. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro gran Señor que estamos iniciando ya una semana más o estamos terminando una semana más de lecturas bíblicas y espero, hermanos, que sigan adelante en las mismas. Sé que hacer esto constituye un gran esfuerzo de su parte. También les comento que también no ha sido sencillo para mí el estar manteniendo este ritmo de lecturas, de enviar estos videos, debido pues a toda la carga de trabajo que tenemos, pero tratamos de cumplir precisamente para que ustedes tengan su momento devocional, su momento de edificación, su momento de reflexión y profundización de lo que hemos leído. Y quisiéramos orar antes de dar inicio a este estudio, porque este me parece uno de los estudios más interesantes que hemos llevado hasta este momento. Así que les ruego que oren conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que estés con nosotros y nos ayudes, nos guardes y nos guíes, Señor, en todo lo que hemos de hacer, en todo lo que hemos de meditar, que tu palabra siempre sea, Señor, nuestra principal reflexión y devoción, para que nos comportemos de acuerdo a tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como se han dado cuenta, hemos estado leyendo la vida de David. No hemos terminado debido a que hay muchísimo que extraer, hay muchísima enseñanza, hay muchísimos pasajes que son claves y que nos ayudan no solo a comprender a este rey enigmático, sino que también nos ayuda a hacer alguna aplicación. Y las lecturas de esta semana tienen un gran contraste. Estamos en una situación bastante paradójica, si se quiere, porque precisamente en esta semana nos encontramos dos relatos que a veces son como, o se antojan un poquito opuestos, son contrastantes, son una paradoja que nos ayudan a reflexionar en torno a la vida del rey David, nos ayudan a reflexionar en torno a esta personalidad entre un hombre que ya hemos visto, se le describe como un hombre de acuerdo al corazón del Señor, un hombre fiel a Dios, un hombre bastante espiritual, un hombre con un deseo y un corazón por el servicio. Pero desafortunadamente, durante esta misma semana leímos en el capítulo 11 lo que conocemos como el gran pecado de David, ese gran pecado que la escritura no niega, que no oculta, que aunque no tenemos una versión de Crónica, Samuel es suficientemente detallista como para ilustrarnos eh, el antes, el durante y el después de este pecado. Y es así como nosotros vemos a este varón, a este rey, como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, un hombre que ya hemos visto sus acciones, usted recordará, ha compuesto muchos salmos, venció al gigante Goliat con su sola fe, eh, tuvo el honor de salvaguardar la vida del rey Saúl porque decía yo no puedo tocar al ungido del Señor. No hizo absolutamente nada en contra tampoco de la familia de Saúl. Intentó llevar el arca, aunque se equivocó al principio, bueno, pues él pudo rectificar y de esta forma lo llevó. Y esto es algo extraordinario. No obstante, en el relato también nos hemos dado cuenta de algunos rasgos de este David que de alguna forma expresa de sus propias pasiones y sus propios deseos. Ya hemos visto por ahí, no sé si alguien lo ha notado, pero podemos detectar que David era un hombre que ya tiene más de una esposa, algo que si ustedes se fijan muy atentamente en la escritura, no está del todo permitido, pero que de alguna forma, bueno, se puede decir que debido a que David tenía que hacer alianzas con otras naciones, pues había esta permisidad de constituir por medio de matrimonios alianzas con países extranjeros. Aunque acoto y aclaro, esto no está del todo claro en la escritura, si había sido permitido en específico a David o si era algo que David de hecho estaba violentando. Obviamente también nos ayuda a aportar a esta situación enigmática el hecho de que al principio David se equivoca cuando traslada el arca y aunque restituye después, rectifica, lo cierto es de que demuestra que David, bueno, a veces hacía las cosas un poquito por impulso. Y por supuesto, ya nos encontramos en este relato del capítulo 11, donde vemos un David presa de sus pasiones, de sus deseos, un hombre que no se conforma con mirar a una mujer, sino que la desea, pregunta por ella, manda por ella. Ya los biblistas de hoy tiempo
Incluso hablan de la violación de Betsabé, son palabras fuertes, pero esto nos ayuda a colocar la gravedad del pecado de David y por supuesto el arrepentimiento. Entonces tenemos estos dos pasajes, dos contrastes que nos permiten ver que la persona de David es un hombre no solamente extraordinario, es un hombre que es un hombre de contrastes, no es un hombre perfecto, pero nos fijamos que él desea ser perfectible, no es un hombre carente de pecado, pero es un hombre sensible ante la voz de Dios. Vemos que a pesar de que él de alguna forma proyecta esto cuando recordarán en el capítulo 12, el profeta Natán va y lo exhorta, bueno, David se enoja con esta parábola que le narra Natán, y cuando Natán le dice, ¿eres tú? Bueno, pues entendemos que David se arrepiente y comienza este proceso de, vamos, de deterioro, por así decirlo, de su propio personaje o de su persona, aunque el reino se mantiene, pero bueno, pues sabemos que la espada no se apartó de la casa de David. Así pues, la primera etapa de estas lecturas es lo que nosotros conocemos el pacto en el capítulo 7. Y algo que nos va a ayudar mucho para entender toda la persona de David es que el pacto es una iniciativa de Dios. No es que David se haya ganado la simpatía del Señor, no es que David haya hecho algo bueno como para que Dios se complaciese, perdón, en él y de alguna forma le evitase ciertos aspectos, ciertas cosas, pero también que de alguna manera lo que hace David es totalmente aprobado por Dios, porque ya hemos observado que hay algunas cosas que están como entre comillas. Lo que hace que David obtenga el pacto de Dios, en el que en ese pacto Dios se acerca, Dios le sostiene y le va a decir que va a tener un heredero. Bueno, esto es parte de una iniciativa divina. Y es Dios el que sostiene este pacto, no David. Y esto es muy importante que subrayemos, hermanos, porque precisamente durante este pacto, Dios le hace una profecía, una configuración. Es aquí en este pacto en donde Dios promete a David un descendiente que gobernará para siempre. Y esto, por supuesto, para nosotros los creyentes en Jesucristo, vemos y pensamos que se interpreta a la luz de la persona de Jesucristo. Como usted recordará, en los pasajes evangelios o de los evangelios, vemos que a Jesús se le llama constantemente Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Bien, porque todo el mundo creía que David era precisamente la promesa cumplida de este pacto que Dios había hecho años antes con David. Así pues, Dios le promete que de David va a surgir el Mesías. Y esto es completamente extraordinario. Esto es algo maravilloso que nos ayuda a, pues nos ayuda a ver la enorme gracia de Dios. Nos ayuda a ver cómo Dios está prometiendo algo que se va a cumplir en un futuro. Vemos, por ejemplo, el texto bíblico que nos resalta esto, segundo de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Este pasaje pues constituye, hermanos, lo que es la promesa, la primer promesa oficial del Mesías que viene de David. Y es aquí en donde pues entendemos que Dios está sosteniendo este pacto. Pero en una segunda parte tenemos que entender y no negar, por supuesto, el gran pecado de David. El pecado de David. En el capítulo 11 vemos cómo con total conocimiento, alevosía y ventaja, David viola a Betsabé, asesina al marido de esta, y todo ello nos muestra que David en el fondo no era tan perfecto, ni mucho menos un hombre carente de pasiones. Probablemente nosotros siempre hacemos esto de potencializar la figura de David, de idealizarlo en algún momento, de hacer ver que David nunca se equivocó. Pero lo cierto es que el capítulo 11 nos ilustra quién era verdaderamente David. David no todo el tiempo era un hombre espiritual, no todo el tiempo hacía las cosas de acuerdo a Dios. Y esto, bueno, ¿en qué nos sirve? No nos sirve, por supuesto, para criticarlo, sino para colocarlo al mismo nivel de todos nosotros. Es decir, usted y yo podemos ser como este hombre, David, que a lo mejor tengamos y disfrutemos una gran comunión con Dios,
que estemos cerca de Dios, que estemos haciendo las cosas de Dios, pero también estamos propensos a caer. Como decía uno de los pasajes de Pablo en Gálatas, cuando dice, de modo que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y esto es, hermanos, porque creo que todos nosotros tenemos que considerar que también tenemos debilidades. La debilidad del rey David probablemente tenía que ver con la sensualidad, con la sexualidad, y esto pues se logra ver cuando David llama a Betsabé y él sabe que está haciendo algo malo porque trata de ocultar su pecado. No obstante, como sabemos, este pecado se va a descubrir y es entonces cuando pues nosotros nos hacemos una pregunta bastante honesta. ¿Qué va a suceder entonces con el pacto? ¿Qué va a suceder con la promesa de Dios? Dios va a desechar a David como desechó a Saúl. Y esta es una preocupación genuina, porque si en el capítulo 7 vemos a un Dios que se acerca con total misericordia a David y le hace estas promesas, cuando llegamos al capítulo 11 empezamos a preocuparnos porque, caray, entonces el pacto ya no se va a lograr, el pacto es condicionado. Después de todo, recuerde usted que la definición de pacto es un acuerdo entre dos personas para lograr un fin común. Cada una de estas personas aporta para que este pacto se lleve a cabo. En este caso, Dios aporta y David tendría que aportar, pero David ha fallado. ¿Qué sucede entonces? Lo más extraordinario, hermanos, que pasa con el pacto de David es de que Dios sostiene su palabra. A pesar del gran pecado de David, a pesar de esto que es prácticamente innombrable, hermanos, porque si leímos con atención el capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que hubo muchas cosas mal en David. No fue a la guerra, estuvo de ocioso, estuvo observando a una mujer desnuda, cosa que no debía hacer, debía haber respetado. Eh, Mandó por ella, tuvo relaciones con ella, eh, se supo que estaba embarazada, mandó a asesinar al esposo, aunque antes intentó hacer un plan. Es decir, hubo muchas advertencias en la vida de David y no pudo comprenderlas, no fue sabio para eliminarlas. Y si esto le pasó a David, bueno, ¿qué no podría pasarnos a nosotros? No obstante, hermanos, el pacto de Dios se mantiene. Porque cuando, y esto es digno de observarse, algo que quizá no hemos subrayado con gran eh, puntualidad, pero cuando el profeta Natán va y exhorta a David, David se arrepiente. Y esto es lo que dicen los expertos. Muestra que David realmente tenía un corazón tierno hacia las cosas de Dios, porque dice el texto en el capítulo 11 de Samuel, en el versículo 17, basado en luto, envió a David y lo trajo a casa y fue su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, esto era el texto que quería leer un poquito antes, pero este también es significativo. Dice en el versículo 13 del capítulo 12, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y esto es algo extraordinario porque nos indica, hermanos, precisamente lo que acabamos de decir. El pacto fue una iniciativa de Dios. No fue algo que David se hubiese ganado y no es algo, por supuesto, que David haya podido mantener, porque si dependiera de David, el pacto ya estaría roto. Y de esta manera, nosotros tenemos que reconocer que aunque el pacto de David fue terrible, la gracia de Dios fue más grande. David fue perdonado, aunque no careció de las consecuencias, porque como leemos a partir de este momento, bueno, pues desafortunadamente la paz que él disfrutaba en estos años se rompió y tuvo una vejez bastante complicada. David se va a enfrentar por lo menos a dos levantamientos armados, más un complot para usurpar el lugar de su hijo Salomón. Esto sin tener en cuenta, sin tomar en cuenta algunos pequeños problemas a la luz de la corte que David gobernaba, que usted estará leyendo en los próximos días. Y bueno, pues esto que nos enseña, hermanos, bueno, pues nos enseña que también nosotros somos frágiles, que nosotros podemos llegar a caer en un pecado. Ninguno de nosotros tiene que estar totalmente seguro de que a mí no me va a pasar, yo no voy a hacer eso, yo voy a ser más listo, más inteligente, yo sí voy a cubrir mis huellas, yo sí voy a hacer las cosas bien. Y la verdad, hermanos, es que aunque algunos de nosotros nos mantengamos ocupados en las cosas de Dios,
pues lo cierto es de que la historia de David nos enseña que no debemos confiarnos ni en nuestra misma persona, en nuestra actitud, ni en nuestros actos o hechos, sino depositar nuestra confianza en Dios, acudir a Dios, depender de Él y que Él sea el que nos sostenga, así como sostuvo la vida de su siervo David. Pero hermano, ¿cuál es su meditación? ¿Cuál es su reflexión en torno a este pasaje? Un pasaje difícil, un pasaje complicado, un pasaje que muchas veces se lee muy superficialmente, pero les invito a ver ambos pasajes, a estudiarlos verdaderamente y que continúe en esta serie de estudios. Hermano, pues le deseo un excelente día, una excelente semana. Les recuerdo solamente las lecturas de el próximo, a partir de este próximo lunes, ya iniciamos semana 19, gracias a Dios, un mayo bastante caluroso, pero aprovecho también para enviar un saludo a todas las hermanas que son mamás. Que el Señor les bendiga en gran abundancia. Hermanos, que tengan una excelente tarde.